Diálogos Metropolitanos, un programa del área metropolitana del Valle de Aburrá, Territorios Integrados. Muy buenas noches, muy buenas tardes para quienes nos están viendo miércoles 8 de la noche o nos ven domingo a las 2:30 de la tarde. Han llegado a este encuentro, a Diálogos Metropolitanos, un espacio para entender nuestro territorio, para enamorarnos más del Valle de Aburrá y comprender temas que son de interés metropolitano. A quien no vive aquí en el Valle de Aburrá y nos está viendo desde otro país, nos ve por la señal que tiene Telemedellín, www.telemedellin.tv en vivo, o ha vuelto a ver el programa porque tenemos la opción de volverlo a ver, siempre queda en el canal de YouTube que tiene Telemedellín. También bienvenidos, porque hoy sabemos que la televisión no solamente tiene un horario, sino que responde a las necesidades de quienes nos están viendo. Hay un consumo ahí con mucha responsabilidad y a propósito de eso es lo que tenemos hoy como tema clave, el consumo sostenible, la responsabilidad en el consumo de los productos, de los servicios. Y hoy, como les estoy diciendo en televisión, pues tenemos una tarea con la televisión pública y es cómo consumimos lo que nosotros estamos haciendo y la posibilidad que ustedes tienen de elegir lo que quieren ver porque les sirve, les suma y les ayuda a la calidad de vida. Hoy tenemos varios invitados y me acompaña Paola Cardona en el tema de redes sociales. Paola, bienvenida, y ¿cómo vamos a conversar con los televidentes? Hola Liliana, un saludo muy especial para los televidentes que hoy están interesados en este tema del consumo sostenible. Pues bien, tenemos esta vez la etiqueta numeral Medite en el consumo. Es una etiqueta creada por el área metropolitana del Valle de Aburrá con su campaña y que tiene esa doble acepción. Por un lado, meditar, reflexionar sobre ese consumo y también medirse, porque hoy también está muy vigente ese tema de que midamos nuestra huella en el planeta. Entonces, invitados a que en Twitter, en las cuentas @áreametropoli, @telemedellín, participen también con esta etiqueta de Medite en el consumo. Y también pueden estar con nosotros en Facebook. Claro que sí, tenemos nuestra página en Facebook propia de Diálogos Metropolitanos, @Diálogos Metropolitanos, ahí nos encuentran que, como bien lo dices Liliana, pues hemos publicado todas las notas que estamos produciendo muy especiales para los televidentes, todos los programas para que no se los pierdan o los repitan también. Entonces, muy invitados a que sigan nuestro canal, nuestra página web en Facebook. Y sabemos que este es un material que es de gran utilidad para los centros de investigación, los estudiantes, los docentes de distintas carreras y de distintos programas en educación básica, y por eso les decimos, pues, el consumo de la televisión también lo podemos intencionar. Quedan las notas pregrabadas y el programa completo para que ustedes lo reusen y también lo reutilicen. Hoy vamos a aprender las 4 R's y yo las estoy tratando de aplicar a la televisión, y por eso le doy la bienvenida a mis invitados, la doctora María del Pilar Restrepo Mesa, subdirectora ambiental del área metropolitana. Bienvenida, ya nos estaba haciendo falta. Nos dejamos descansar un ratico. Muchas gracias, Lili, por la acogida en el programa. Un saludo muy especial para todos los televidentes y un saludo muy especial también a los invitados del día de hoy, al doctor Elkin, a María Claudia y a Carlos Alberto. Es importante el tema del consumo sostenible. Definitivamente, o sea, si nosotros trabajamos en el consumo sostenible, si hacemos una reflexión sobre lo que realmente estamos comprando, qué hacemos con los residuos, a dónde van, de verdad que podemos hacer una mejor utilización de nuestros recursos naturales y entender de que no son infinitos y que todos podemos contribuir a su mejor uso y a su mejor aprovechamiento. Bueno, con muchos años de experiencia en el tema de la educación al consumidor y al usuario, nos acompaña Elkin Rodrigo Merino Espinosa, profesional de la Unidad de Educación a Clientes y Comunidad de EPM, de nuestras empresas públicas de Medellín. Bienvenido, Elkin. Buenas noches, Liliana, a mis compañeros de acá del CED. Sí, desde EPM venimos trabajando este tema desde hace mucho tiempo, el uso eficiente de los servicios públicos domiciliarios. ¿Y qué tal nos va con eso? No, vamos muy bien, vamos muy bien. Nosotros trabajamos con todos los grupos de interés, desde los niños, jóvenes, adultos, con clientes, con usuarios, con los líderes, con la comunidad, todo el tema, uso
eficiente y uso seguro en cada uno de los servicios públicos domiciliarios. Bueno, ahora nos cuenta bien los detalles de cómo nos va y cómo lo podemos hacer. Y también está con nosotros la docente, ingeniera en producción y con estudios de doctorado en ciencias sociales, María Claudia Mejía Gil, docente de la Universidad de AFIT, de investigadora. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. El doctorado está en proceso. Está en camino. ¿En qué tal? ¿En qué camino. punto? Ya obtuve la candidatura, realicé el campo, bueno, estoy muy terminando bien. el análisis y me falta lo más difícil, pues que es escribir la tesis. Entonces, Y luego sustentarla. porque y yo creo que- defenderla, sí. Sí. Pero bueno, muchas gracias por la invitación. Este es un tema que a usted le gusta mucho, hace parte de sus investigaciones. Sí, es un tema que empecé a tratar desde la maestría y continué con él en el doctorado. Entonces es un tema que no solo me interesa académicamente, sino que también digamos que me mueve mucho pues en el tema personal. Perfecto, bienvenida entonces. Gracias. Y también nos acompaña un cómplice de este programa. Carlos Alberto Salazar Velázquez hace parte de la Subdirección Ambiental del Área Metropolitana y es un enamorado tanto de la producción más limpia como del consumo sostenible. Gracias, Carlos, por acompañarnos y por ser nuestro asesor permanente. Liliana, muchas gracias a ustedes por permitirnos contar todas estas experiencias y conocimientos que venimos adquiriendo como entidad a través del tiempo y poderla replicar a la comunidad. Cuando hablamos, Carlos, de consumo sostenible, para que un televidente común y corriente nos entienda de qué estamos hablando. Pues Liliana, precisamente lo que tratamos de transmitir es consumo sostenible de recursos. Todo lo que nosotros consumimos en bienes y servicios, detrás de eso hay una cantidad de recursos naturales que se requieren o que terminan siendo contaminados para llevarlos hasta nuestras manos. Por lo tanto, debemos de ser un poco más conscientes a la hora de consumir esos recursos y ser un poco más medidos en esa función de usuarios de bienes y servicios. Profesora María Claudia, ese consumo responsable lo tenemos muy apropiado. ¿Cómo estamos según sus investigaciones? ¿Cómo estamos en el mundo? ¿Cómo está la tendencia frente a ese consumo? Porque cada vez vemos más presión. Ya aquí empezamos a cambiar las bolsas, ya las bolsas plásticas tienen un valor. Empieza a ver como que no con toda la fuerza que quisiéramos, pero empieza a ver ya un movimiento que se está también globalizando. Sí, pues digamos que uno podría hablar que la cosa está mejorando. Sin embargo, yo pienso que todavía falta cantidades porque tomando el tema de las bolsas, uno ve mucha resistencia de la gente y la gente lo toma más como que le están poniendo problemas a sus prácticas diarias. Me están incomodando. Me están incomodando, inclusive uno ve pues como memes en Facebook que están muy repetidos de, entonces si van a cobrar las bolsas, que no pongan publicidad. Entonces sí. Y ya digamos que esa tendencia muestra que las personas no están dispuestas a incomodarse, no le ven el valor a esa incomodidad, pues que realmente no representa una incomodidad, pues porque llevar la bolsa de tela no representa una incomodidad. Entonces sí hay una tendencia pero todavía falta esta y la otra, pues todavía falta muchísimo. O sea, nos faltan varias camino por generaciones, recorrer. vamos a tener que reencarnar como 6 veces para que nos toque. Lo que ocurre es que, pues, o digamos, desde lo que yo he entendido, desde la teoría, Sí. desde la academia, es que, digamos que nuestro mismo sistema económico, capitalismo, es el que nos ha montado en estas prácticas de consumo. A partir de la revolución industrial, cuando las empresas, digamos que se dieron cuenta que podían producir muchísimas más unidades, se dieron cuenta que tenían que cambiar a ese consumidor que anteriormente, digamos que estaba tranquilo y contento con comprar 1 o 2 unidades de un mismo producto. Entonces ha sido la misma industria la que a través de la publicidad y la obsolescencia programada ha enmarcado las prácticas que tenemos actualmente. Entonces nuestra generación está metida en eso y las generaciones, digamos, anteriores. Uno ya ve en las personas que están pues como apenas adaptándose Sí. algunas variaciones. Claro, antes teníamos la canasta y nomás era lo que íbamos a consumir para el sancocho de hoy, eso es lo que hacían nuestras abuelas, lo que necesitábamos para hoy, mañana vamos por lo de mañana. Ahora hay una necesidad como de acumular, como si estuviéramos en un estado de urgencia constante. De acuerdo, sí. Vamos cambiando. Y esto en el tema de ese uso eficiente de los servicios públicos, ¿cómo va avanzando? Bueno, la mayoría de las personas se están metiendo a este cuento con ese uso eficiente, con hacer acciones. ¿Para qué? Para que esas cuentas de servicios no les lleguen tan altas. O sea, es tocando el bolsillo. Claro, les toca el bolsillo y más Ajá. ahora con unas decisiones del gobierno nacional en bajar, por ejemplo, los estratos 1, 2 y 3, los consumos de subsistencia en el tema de agua.
Entonces nos metieron la plata al bolsillo, llamémoslo así, para hacer acciones, para hacer reparaciones, lo que estabas hablando ahorita, para reciclar, para reutilizar, para mantener en buen estado las instalaciones sanitarias, los aparatos eléctricos y, por ende, a un menor consumo, que es el que suma en la cuenta de servicios públicos. Cuando usted llega a contar en un barrio, en un municipio, en un pueblo, aquí mismo pues en espacios de nuestra ciudad, sobre venga, vamos a pongámosle atención qué estamos haciendo con la luz, con el gas, con la energía. Es que nosotros tal vez somos los únicos que nos damos el gusto de vaciar el baño cuando entramos con agua potable. O sea, botamos un montón de agua para vaciar un poquito que estamos botando a través de la orina. Y es mucha el agua que botamos. Mire, acciones como estas, utilice un vasito para lavarse los dientes, Ajá. demórese menos en la ducha, Ponga un balde mientras el agua le calienta y recoja esa agua. haga de cocinar con una olla tapada, no destapada. Nosotros hacemos y recomendamos en cada una de las acciones del hogar, de la empresa, nosotros visitamos, en las charlas de educación al cliente es lo que nos pregunta la gente no cree en la lectura de los medidores. Ellos piensan que nosotros en EPM colocamos promedios y no, le dice uno, la lectura es exacta, confiable. Lo que usted se consume es lo que usted adentro del inmueble está utilizando. O sea que no sabemos mucho de lo que consumimos. Lo hacemos como por inercia, aprendemos y ya. Sí, entonces nosotros, desconecte, reutilice, demórese menos, repare. Muchos electrodomésticos, en EPM hace unos años se hizo un estudio y el electrodoméstico con más consumo es una nevera. ¿Por qué? La nevera, la gente piensa que consume las 24 horas del día y la nevera consume cuando usted la escucha. Cuando está se en oye el motor. silencio, eso. Y ahorita lo decías, nosotros le decimos a la señora, piense qué va a hacer de almuerzo. Y ya cuando la señora abre Y al la señor, nevera, porque ya hay unos que cocinan muy bueno. y le decimos, piense. Y él simplemente abre la nevera, saca las cosas y ahí está haciendo un ahorro de pensar con la nevera abierta. Entonces son acciones, O sea, son hábitos. no pensar con la nevera abierta. Primero piénselo usted, después abre la nevera y saca lo que necesita. ¿Sí? Tener una nevera, si usted no tiene cómo congelar o no tiene tanto, tampoco tener una nevera muy costosa o que le gaste mucho. O sea, Sí. puede tener otros electrodomésticos. También hay que saber qué electrodoméstico realmente necesito yo. Tal vez no lo necesite todos. Y desconectar. Desconectarlos. Desconectar es importante. Sí, ¿qué dice el fabricante? Muchos de los aparatos eléctricos que funcionan con stand-by, Sí. si usted los apaga y siguen conectados, el fabricante dice, consume un 10% de la potencia. Entonces, recomendación, desconecte todo menos La nevera. la nevera. Ajá. Entonces, son como acciones, recomendaciones que tenemos nosotros desde la unidad de educación al cliente que les recomendamos a todos nuestros clientes y usuarios. Doctora María del Pilar, ¿por qué es importante como área metropolitana y como autoridad ambiental estar pendiente de este consumo sostenible? Bueno, porque el área metropolitana como autoridad ambiental urbana y como responsable de toda la planificación integral del territorio, pues tiene que velar por el adecuado manejo de los recursos naturales. Y bien lo decíamos ahora al inicio, si nosotros vamos hacia la persona que está haciendo el consumo de cualquier producto, sabemos que ese producto pues no salió por generación espontánea, sino que es un producto que lo tenemos en nuestras manos, pero ahí se utilizó agua, se utilizó energía, se utilizaron otros productos de esa naturaleza y que si nosotros somos conscientes de ese producto que estamos obteniendo y pensamos un poco en el ciclo de vida del producto, por ejemplo, cuando estamos almorzando, estamos cenando, estamos desayunando, los huevos de dónde vienen, la leche, la arepa, la mantequilla, o sea, en un solo desayuno, cuántas personas tuvieron que intervenir y cuál es la huella que tiene ese producto, pues vamos a hacer una mejor utilización. Por lo general pensamos que los recursos son infinitos y ahora, lo decía muy bien nuestra docente de AFID, pensamos que no, eso va a estar siempre ahí, lo vamos a tener dispuesto, pero cuando se vienen las posibilidades y los riesgos de un racionamiento de agua, de un racionamiento de energía, y lo hemos vivido en la región y ha sido muy bonito en el país, que inmediatamente empezamos a reducir el consumo porque tenemos el riesgo del racionamiento, es decir, no lo vamos a tener, no vamos a tener el recurso, entonces ahí sí cierro la llave, ahí sí apago la luz, el bombillo. Entonces, no debemos de llegar al extremo de la carencia, sino tener
un tema de conciencia de que vamos avanzando en el cuidado de nuestros recursos naturales. Por eso la autoridad ambiental tiene que proteger y tiene que crear estas oportunidades de consumo responsable y consciente para que entonces entre todos cuidemos los recursos que tenemos. Carlos, usted iba a decir algo. Sí, Liliana, dos datos ya como un poquito técnicos con relación al consumo de agua. Es increíble que a estas alturas de la vida todavía tengamos inodoros de 18 litros por vaciada. Les pongo un caso puntual, como lo decías ahora. Usualmente cuando entramos a un baño a orinar, una orina es aproximadamente de 100-150 mililitros y estamos vaciando un baño con 18 litros, es decir, casi 120 veces más de líquido para botar esa agua. O sea, contaminamos con 100 mililitros 18 litros. O sea, son 120 veces más de agua potable. Estamos en este momento en un promedio per cápita, un consumo diario por persona de 114, 115 en el Valle de Aburrá, pero todavía tenemos 115 litros día, 114 más o menos, pero tenemos muchas oportunidades, como lo decía la jefe María del Pilar, el año pasado con el fenómeno del Niño, nos vimos a gatas para tener la capacidad de suministrar el recurso para todo el Valle de Aburrá. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje para la comunidad y para la sociedad es: el agua no nace de la canilla. El agua no nace de la canilla, el agua viene de unos procesos muy largos. Ni los huevos de la nevera. Así es. Hay que de la góndola del supermercado. No. Y el objetivo es que la gente se ponga a pensar que en el Valle de Aburrá hay alrededor de 3.700.000 personas. Imagínense que cada vez va en aumento y si no somos conscientes responsablemente, de manera individual, quizás ese suministro colectivo se pueda haber comprometido en algún momento de sequía. Hay que pensar como individuo y como colectivo. Pensando en el colectivo futuro. Reforzando lo de Carlos, nosotros hacemos mucho énfasis en el manejo de las instalaciones internas. Independiente de eso, hay que hacer las reparaciones sanitarias. Una llave goteando, un inodoro en malas condiciones puede generar hasta pérdidas en un día hasta de 3 metros cúbicos. Ay, qué pesado. Entonces es parte de eso, mantener en buen estado las instalaciones internas de acueducto, de energía, de gas, que es parte de la conformación de lo que nosotros hablamos de uso eficiente de servicios públicos. Bueno, queremos compartir con ustedes un recorrido que hicimos en la nueva Villa de la Aburrá, en un trabajo conjunto de Corantioquia y el área metropolitana, en donde se hace un esfuerzo, por lo menos para educar, para antojar, como lo llamamos, sensibilizar en el tema de un consumo sostenible. Veamos. Hay una gama que está vinculada a los programas de evolución postconsumo. Son unos residuos que, siendo peligrosos, están vinculados a los programas que ya están reglamentados por el Ministerio y que hacen parte de un programa completo que lleva a tener sitios de acopio para que la comunidad en general que tiene este tipo de residuos en sus casas los pueda disponer en unos sitios especiales. Y en esos sitios se lleva el residuo, se dispone de manera que el gestor, un gestor autorizado, los lleve nuevamente ya sea a una disposición adecuada o se los devuelva a sus fabricantes para nuevamente ser usados. Dentro del grupo de residuos peligrosos hay una gama demasiado amplia, o sea, puede haber lo que son aceites usados, pilas, baterías plomo ácido, luminarias, las llantas, medicamentos usados ya vencidos, componentes de computador e impresoras. Hay una lista de sitios de acopio en nuestro territorio donde cualquier persona en su hogar puede ir, desplazarse allá, hay sitios que son publicados desde la web de la entidad del área metropolitana y de acuerdo al municipio y al tipo de residuo postconsumo que tengamos en nuestros hogares podemos verificar en qué sitio podemos disponerlos de manera adecuada. En la casa no podemos entrar a decir que lo vamos a botar en la caneca normal, como otro tipo de residuo de cocina o como un residuo ordinario o que sea reciclable y lo vamos a mezclar con ese tipo de residuos, no. En este tipo de residuos los vamos a tener que tener separados mientras tenemos el tiempo de desplazarnos a esos sitios que ya están autorizados y que están vinculados
a los programas de evolución postconsumo para que allí le den un adecuado manejo a ese tipo de residuos que son especiales y que no son para tirar en cualquier parte por ser peligrosos. Estén atentos a estas actividades porque en este convenio Conjunto de Corantioquia y el área metropolitana están recorriendo distintos municipios, zonas del municipio de Medellín y también de los otros 9 municipios del Valle de Aburrá para que ustedes lo disfruten y también aprendan. Sabemos que en estos temas loro viejo se aprende a hablar y los adultos aprenden los niños, los jóvenes, si es posible que asumamos una actitud porque esto tiene que ver con la vida. Y frente a eso, Paola, hicimos la consulta en Twitter. ¿Qué nos dijeron? Sí, hicimos una encuesta, les dijimos a todos nuestros seguidores en Twitter cuál es la mejor manera de aportar al consumo sostenible con esas famosas 4 R's que hoy estamos tratando de que los televidentes pues aprendan muy bien. Dijimos entonces pues como opciones reducir el consumo, reusar varias veces, reutilizar para otro fin o destinar al reciclaje. Tuvimos una participación de 126 votos y estos son los resultados. Encontramos pues que tuvo la mayor votación con el 33%, reutilizar para otro fin. Y seguido está con un 31% destinar al reciclaje, sigue después un 21% reducir el consumo y finalmente un 15% reusar varias veces. Bueno, miren, ¿qué tal ese panorama, María del Pilar? No, pues es que ahí cuando ve uno reutilizar para otro fin, pues viene muy a colación lo que es la economía circular, ¿cierto? O sea, cómo realmente podemos utilizar el residuo de uno, utilizarlo como el insumo de otro proceso, que es lo que estamos haciendo en la plataforma ORSI con la ANDI, con el Centro Nacional de Producción Más Limpia, y así tenemos que hacer en la vida cotidiana. O sea, hay muchas cosas que nosotros vamos a desechar, pero que le pueden servir de insumo a otro, entonces ser muy conscientes, por ejemplo, en ese punto del reciclaje, que el reciclador pueda recibir también el material, por ejemplo, si es cartón, entonces que no se moje, que no esté el sucio. vidrio, que no esté sucio, entonces ir como un poco en la conciencia en ese ciclo de vida del producto, de que eso le va a poder servir a otra persona. Nosotros tenemos, por ejemplo, un potencial de aprovechamiento del orgánico del 55%. Se está yendo ese orgánico al relleno sanitario, no tiene sentido, sobre todo nosotros en nuestra cultura, que todavía tenemos lo que llamamos la cultura de la licuadora. Es decir, nosotros todavía pelamos el mango y hacemos el jugo, no es como en otras culturas que ya está todo el néctar o sí, está el jugo ya preparado por las formas de vida. Nosotros todavía tenemos la licuadora, tenemos mucho desecho orgánico que nos puede servir también para otros usos, por ejemplo, la creación de compost. Entonces, también estamos como área metropolitana motivando mucho este tipo de ejercicios precisamente para que al meditar en el consumo podemos favorecer otros ciclos de vida de otros productos. Profesora María Claudia. Que yo ahí quería decir algo pues alineado a lo que está diciendo la doctora María del Pilar, y es que la basura se construye socialmente, es decir, digamos que yo sé, para unas personas esto puede ser basura, para otras personas esto puede ser una taza de cerámica útil. Un florero o cualquier un florero, otra cosa. etcétera, etcétera. Entonces ahí retomo, digamos, como una historia que cuenta Annie Leonard, que fue la creadora de La Historia de las Cosas, que es un libro muy interesante. Y ella cuenta que en uno, digamos, de sus recorridos por el mundo, porque ella hizo una investigación durante 10 años para tratar de describir el proceso de extracción, producción, comercialización, consumo y desecho. Hay un video, pues si les interesa, digamos, como conocer esto, muy interesante, de 21 minutos en YouTube, ponen la historia de las cosas, es un video supremamente chévere. Y ella cuenta que cuando estaba en Nepal, ella tira su tarrito de champú a la caneca, y al otro día encuentra su tarrito de champú en una de las estanterías de la casa donde se estaba quedando con flores, precisamente el florero. Entonces eso demuestra que la basura se construye socialmente. Lo que para nosotros es basura, para el reciclador es su fuente de sustento. Y para el artista es un espacio de inspiración, y para otro es la posibilidad de decorar su casa o de hacer trabajo lúdico y recreativo para sus guarderías o para sus encuentros infantiles. O sea, hay muchas posibilidades, pero para ello debemos apropiarnos de que la basura no es basura. Sí, eso es, digamos, otra de las trampas, por así decirlo, también de nuestro sistema económico, y es que lo que utilicemos una vez tenga que ser basura, lo desechemos y no pensemos en reusarlo o en reutilizarlo en otras funciones. Carlos, ¿cuáles son esas 4 R's?
Estamos hablando de reducir. Reducir. Pensar antes de comprar. Nos pasa mucho, muchas veces vamos a comprar algo y nos lo envuelven en 3 bolsas, en 2 cajas y en otras sobre bolsas. Realmente sí lo requerimos, sí es necesario, entonces tenemos que empezar a quitar pues esa parte. Lo otro es reusar. Reusar es ¿qué? Es volver a utilizar ese elemento para lo mismo que fue concebido. Como el ejemplo que nos estaba dando la profesora. Así es. El tercero sería reutilizar y sería tomar ese elemento y hacer otra cosa diferente como para la que fue concebida, como decía la profesora. Y finalmente es llevarlo a reciclaje, es que llevar ese elemento a un proceso productivo donde se vuelve a transformar en otro elemento y se utiliza esa materia prima y se evita esa extracción. Hay un dato muy importante que es bueno que la gente conozca. El Valle de Aburrá diariamente genera alrededor de 2.600 toneladas de residuos sólidos que van a la pradera. Eso es un tema muy complejo. 2.600 toneladas es más o menos el equivalente al peso de 2.600 automóviles. Entonces, si eso está yendo diario a la pradera, o sea, ¿por qué no duraron Curva de Rodas, el Guacal y muchos otros rellenos sanitarios? Es demasiado lo que votamos. O sea, es demasiado y cada vez hay más población y esos rellenos tienen menos capacidad. Tenemos que ser conscientes de eso, no solo podemos pensar, yo saco mi bolsa y resuelvo el problema, no, el problema va aguas abajo y nos compete a todos. Sí, profesor. Que uno de los hallazgos interesantes, pues si lo pongo aquí sobre la mesa de la investigación que estoy haciendo en el doctorado, es que las personas, yo les llamo como a ese descriptor como factores institucionales para el reciclaje, y es que las personas que viven en unidad residencial tienen unas prácticas de separación en la fuente, pues que eso es digamos lo que uno hace en la casa, Sí. que uno no recicla, sino que uno separa en la fuente para que luego se recicle, mucho más juiciosas que las personas que no viven en unidad residencial, sino que viven, digamos, en barrios que todavía son de casas. ¿Por qué? Porque la unidad residencial enseña, pone el papelito, echa el papelito debajo de la puerta. Tiene que hacer un PEGIR, tiene que hacer un plan de... En la unidad residencial Ajá. está el cuartico, entonces yo salgo al ascensor y veo todo el tiempo el cuartico. Digamos que hay una cierta presión que obliga a las familias a tener esas prácticas. En un programa que hicimos anteriormente con la gerente de empresas varias, nos daba varias noticias interesantes y que conjuntamente con el área metropolitana se están haciendo esos espacios limpios, se van a construir unos puntos limpios en todos los municipios. Para poder garantizar que sea el sitio donde podamos llevar ya en la vida de barrio normal, si tengamos dónde llevarlo, donde tengamos esos lugares, que en la avenida San Juan se va a abrir uno junto a Metrosalud para que cualquier persona en el centro lo pueda llevar y va a tener para todo, para orgánicos, también para material que separó. O sea, cada vez, doctora María del Pilar, estamos acercando y en el plan que ustedes tienen, garantizando que esto sea de verdad. Hoy en San Antonio de Prado hay un experimento muy lindo que tiene empresas varias con amoblamientos muy bonitos en San Antonio, pero tiene abajo unos grandes depósitos en donde se separa y se le recoge para que sea mucho más fácil. Claro, es lo que dice María Claudia, o sea, la persona por lo general no tiene el hábito si tiene el hábito de separar, de pronto no tiene el hábito de llevar el residuo a los sitios de disposición. Entonces, se han hecho también campañas, el Ministerio de Ambiente ha expedido unas resoluciones, entonces también es la conciencia que se tiene, ¿qué hago con las pilas? Las pilas contaminan muchísimo si llegan a un cuerpo de agua o contaminan mucho los suelos, entonces si yo voy recogiendo las pilas que ya no sirven en y una las botella dispongo de gaseosa, la parte en la mitad y se le vuelve una coca y ahí guarda las ya, pilas. exacto, y cuando ya tenga un volumen considerable, pues los puede llevar al sitio de disposición. Ya las empresas tienen algunas urnas, entonces en varios sitios las encontramos. Los centros Medicamentos comerciales. vencidos, por ejemplo, medicamentos vencidos, es muy delicado. ¿Qué se hace con ese residuo? Entonces, por lo general, si las pastillas ya están vencidas o el jarabe, literal, lo depositamos en la caneca. Es algo que tenemos que corregir. ¿Por qué? No se puede hacer. No lo debemos de hacer, debemos primero rasgar la etiqueta y las pastillas, pues depositarlas pues, en alguno de los recipientes. ¿Para qué? Para que no se vuelvan a utilizar o coger el medicamento completo y hay unas urnas en las farmacias donde se puede, que está con la pastilla o está con el jarabe, las podemos llevar. Igual con las luminarias, que son las luces estas que tienen altos contenidos de mercurio, las llantas, en fin, hay una serie de elementos que tienen que tener
ya el productor tiene que tener unos sitios definidos recogerlos. para poderlos recoger. Entonces están también los residuos eléctricos y electrónicos. Entonces es la conciencia que tengamos nosotros. A veces nos frustramos y a uno le dicen, pero yo para qué separo, como Si decía si María lo mezclan. Claudia, si finalmente se mezcla. Ya están también entonces las empresas prestadoras Haciendo teniendo su trabajo. rutas de recolección y haciendo el trabajo para que esto no llegue entonces al cuerpo de agua, no llegue a contaminar los suelos. Bueno, nosotros vamos a aprender aquí varias palabras y yo les voy a presentar unos personajes que se llaman los meditones. Los meditones son dos personajes de una estrategia educativa que está liderando el área metropolitana y ellos nos van a enseñar dos primeras palabras. Vamos a empezar con reducción del consumo y reuso. Vamos a ver de qué se trata, qué es y si lo aprendemos. Será nuestra tarea muy al estilo de Plaza Sésamo. Ojalá lo aprendamos. Amigos y amigas, mucho gusto. Yo soy Meditón, del área metropolitana del Valle de Aburrá. Hola, yo también soy Meditón del área metropolitana del Valle de Aburrá. Y estamos aquí para compartir con ustedes las 4 R's para cuidar nuestro planeta. Meditón, y contémosles en qué consisten las 4 R's. Pues muy sencillo, reducir y reusar. Reutilizar y reciclar. Porque si nosotros no cuidamos el medio ambiente, entonces, ¿quién lo va a cuidar? Vea, Meditón, aquí le tengo su zapatón. Hombre, qué zapatón tan bonito. Pero ¿sabes qué? Yo me lo voy a llevar sin la cajita, porque hay que reducir el consumo. ¿Reducir? ¿Y eso en qué consiste, Meditón? Hombre, entre menos consumamos, entre menos cosas nos llevemos a la casa que no vamos a reutilizar, así contribuyes al cuidado del medio ambiente. Ave María, vos sí sabes muchas cosas. Claro, hombre, porque si nosotros no cuidamos el medio ambiente, entonces, ¿quién lo va a cuidar? Muchas gracias, Meditón. Listo. Hombre, Meditón, ¿vos qué vas a hacer, hombre? ¿Cómo así que qué voy a hacer? ¿Pues a botar la botella? No, hombre, no la botes, porque esta botellita yo la puedo reutilizar. ¿Reutilizar? ¿Y eso en qué consiste, hombre? Hombre, muy sencillo. Yo cojo y corto esta botellita y en la parte de abajo siembro unas maticas y con el otro lado le echo agüita a las maticas. Ave María, Meditón, vos siempre dando consejos tan fundamentales. Hombre, claro, porque es que hay que cuidar el planeta, porque si nosotros no cuidamos el medio ambiente, entonces, ¿quién lo va a cuidar? Meditón, hombre, ¿qué vas a hacer? Pues hombre, a botar el vasito. ¿Cómo que a botar? ¿No ves que lo podemos reusar? ¿Reusar? Sí, es volver a usar el elemento en lo mismo. Hombre, la verdad no lo había pensado, porque hay que cuidar el medio ambiente. Claro, porque vea, si nosotros no cuidamos el medio ambiente, entonces, ¿quién lo va a cuidar? Hombre, muchas gracias por el consejo. Listo, hombre. Ahí nos vemos, Ahí nos Meditón. vemos. Listo, pues. Voy Vea, reusar. Y ahora nos vamos con la 4ª R. ¿Qué consiste en reciclar? Reciclar los 5 elementos reciclables. A ver, ¿y ustedes saben cuáles son los 5 elementos reciclables? Muy sencillo, papel, cartón, vidrio, plástico y metales. Y para que lo recuerden, una canción les vamos a enseñar. A ver, Meditón, 5, 6, 7, va. Papel, cartón, vidrio, plástico y metales son 5 elementos para el reciclaje. ¡Yeah! Y estamos en Diálogos Metropolitanos conversando de consumo sostenible. Como lo han visto, hemos dado un barrido general y un paso por cada uno de los temas, de los comportamientos, de las actitudes. Estamos aprendiendo unas palabras nuevas para ponerlas en prácticas y queremos conversar con una invitada especial que tenemos en la ciudad de Bogotá, que es la directora nacional de Abaco, es de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, la doctora Ana Catalina Suárez Peña. Nos comunicamos con ella vía Skype y le doy el saludo. Doctora Ana Catalina, muchas gracias por estar en el programa. Lili, hola, gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos acompañan. María del Pilar, compañera de la Alcaldía de Medellín en el 2004, 2005 y bueno, al equipo de EPM, AFIT y obviamente Área Metropolitana por abrirnos este espacio. Para iniciar, ¿qué es Abaco? Porque no lo conocemos tanto. ¿Qué Abaco es la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, es una organización sin ánimo de lucro que se dedica a rescatar alimentos, convencer a la gente que votar comida no es ética y que esa comida que normalmente votamos es apta para el consumo humano y se la podemos entregar a personas que no tienen las condiciones mínimas para garantizar una vida saludable. ¿Cómo estamos en Colombia en este tema de botar la comida? Bueno, me voy a ir un poquito
Lili, al mundo. Digamos, actualmente, de acuerdo a los últimos estudios de la FAO, del Instituto de Ingenieros Mecánicos de Inglaterra, que fue quien empezó este tema en el año 2012, estamos hablando de que las pérdidas y desperdicios de alimentos en el mundo son cerca de 2 billones de toneladas de alimentos. Eso es cerca del 30% de los alimentos que producimos que no son consumidos por seres humanos. En Colombia, el Departamento Nacional de Planeación el año pasado por primera vez saca una cifra. Estamos hablando del 35% de los alimentos que no son consumidos. La gente siempre dice, pero el 35% es ¿qué? Pues son 9.7 millones de toneladas de alimentos. Pero 9.7, nadie conoce 9.7 millones de toneladas de alimentos, ni siquiera los que manejan alimentos. Entonces voy a hacer un símil que es el que usamos. Nosotros deberíamos consumir más o menos entre 430 gramos, deberíamos consumir 430 gramos de fruta y verdura diariamente, ¿sí? Tú y yo, el promedio de la población colombiana consume cerca de 130 gramos de fruta y verdura diariamente. Yo espero que tú y yo consumamos un poquito más porque llevamos hablando mucho tiempo de esto. Y la población en situación de vulnerabilidad consume 45 gramos de fruta y verdura diariamente. 45 gramos es una manzana pequeña, más o menos este tamaño de la mano. En Colombia botamos en fruta y verdura, o sea, 6.7 millones de toneladas al año, la comida suficiente para que 36 millones de colombianos, de los 47 millones que tenemos, hubieran podido consumir los 430 gramos de fruta y verdura todo el año. Y entonces, bueno, aquí quedo inquieta, ¿qué salidas podemos tener? ¿Cómo podemos tener un consumo consciente, sostenible? Bueno, lo primero es decir que la solución está en todos nosotros. Cada uno, desde el ser humano que es, puede aportar a la solución. Desde tomar la decisión de no botar comida en su casa, desde tomar la decisión de ir a un restaurante y comérselo absolutamente todo o pedir para llevar, o desde su trabajo tomar la decisión de promover prácticas empresariales que permitan la reducción de pérdidas y desperdicios. Y ahí voy a empezar por el sector. Está el sector agropecuario. En el sector agropecuario, el tema de encadenamientos productivos y efectivamente producir productos que yo efectivamente pueda comercializar. En la región metropolitana, en el área metropolitana, varias alcaldías han promovido los proyectos de mercados campesinos o ventas locales de los productos agros que se producen localmente para conectarlo directamente entre el productor y la gente. Creo que esa es una estrategia muy importante. Eso nos ayuda a reducir las pérdidas en el campo. En el tema de industria y de retail, supermercados, tiendas de barrio, pues la invitación es a que si no pudieron comercializar el 100% del producto, lo donen a organizaciones sin ánimo de lucro que están cerca a sus oficinas, a sus lugares de tienda, a sus espacios, y van a tener un beneficio tributario. Lili, hemos venido trabajando porque uno de los temas es que la gente nos dice, bueno, y hay beneficios tributarios por donar. Claro, hoy se puede deducir de la renta el 125%. ¿Eso qué significa? Si una persona dona 10 millones de pesos en producto, se podrá descontar 12.500.000 pesos de la renta cuando haga la donación. Y si el producto está grabado con IVA, pues estará excluido del IVA ese producto. Y por último, nosotros en la cotidianidad, digamos, en nuestras casas, en los hoteles, en los restaurantes, voy a empezar por las casas. Temas sencillos como saber qué tenemos almacenado, saber qué hay en la nevera, saber qué tenemos en la alacena y empezar a mirar fechas de vencimiento y consumir lo que está cercano a vencerse, por ejemplo, o congelar el tomate maduro que tenemos en la nevera, si sabemos que esa semana no lo vamos a comer, pelarlo y meterlo en el congelador. Prácticas tan sencillas como congelar cosas o compartir, por ejemplo, hay unas prácticas que se vienen dando y es que la gente merca juntos, de tal manera que cuando compran promociones que ellos saben que no se van a poder consumir todo, pues una parte te la llevas tú para tu casa, otra parte me la llevo yo para mi casa. Ese, por ejemplo, es el tema. Bueno, aquí quedamos antojados. ¿Cómo ser parte de Abaco? ¿Cómo pueden vincularse a la entidad que tú lideras? Me tocas un tema de nuestro corazón. 63% de nuestra operación es gracias a voluntarios y voluntarias, Lili. Estamos hablando de más de 500 personas en los 18 bancos de alimentos que tenemos en el país, ayudándonos a trabajar
con las organizaciones. Los bancos de alimentos hoy en Colombia atienden 3.200 organizaciones sin ánimo de lucro, organizaciones que atienden población, mujeres gestantes y lactantes, población en situación de pobreza extrema, niños y niñas en edad escolar, habitantes de calle, todo tipo de población. La invitación es que entren a nuestra página www.abaco.org.co y en esa página van a encontrar los bancos de alimentos, la ciudad y el punto de contacto. Y si por alguna razón no les contestan en el banco directamente, pues nos escriben a nosotros y pues bienvenidos. Acá estamos haciendo voluntariados operativos desde que nos ayuden a separar y clasificar alimentos y voluntariado de transferencia de conocimiento. Si tú, por ejemplo, tu voluntariado de comunicaciones, dando a conocer esto, invitando a la gente a que no bote comida y que en sus manos está la solución. Bueno, Ana Catalina, muchas gracias por esta labor y por acompañarnos hoy en Diálogos Metropolitanos. No, Lili, gracias a ti, a todo el equipo que está allá. Yo creo que tenemos una tarea y empieza por nosotros. En estos días alguien me dijo, el ejemplo es el mejor camino de la enseñanza. Pues yo creo que cuando la gente le vea a uno el plato vacío, se va a impactar. Bueno, gracias, chao. Chao. Aquí quedamos con un tema, doctora María del Pilar, ahí hay como unas estadísticas, unos números, no cabe tanto desperdicio de comida. Sí, y no acostumbrarnos, como bien decía Ana, y un saludo muy especial de verdad para Ana, porque hemos compartido también muchísimas cosas a lo largo de todos estos años. Es una mujer maravillosa, que no nos acostumbremos a que nos sirvan lo que la persona quiere, sino que podamos también nosotros decir, no me sirvas esto, más poco por favor. Y ya también hay muchas opciones en el mercado, en los diferentes restaurantes, nosotros en nuestras propias casas. Entonces que podamos controlar muchísimo eso y saber que también si hay residuos, por ejemplo las cáscaras también se pueden reutilizar, sí, claro, en algunos puntos, en el mismo bar, pero si definitivamente no, entonces llevarlo a un sitio donde podamos hacer, o bien sea el compost, como bien lo decía la profesora ahora, en las unidades residenciales también se está promoviendo mucho los compost por unidades residenciales para que se genere también entonces un abono que estamos necesitando para plantar los árboles y para hacer como todo el cierre de economía circular. Carlos. Liliana, es importante también aclarar un poco a los televidentes que estamos hablando de pronto de agua, de energía y por qué resultamos hablando de alimentos, sí, ¿cierto? No es solo el tema de los alimentos porque se pierdan, claro, hay que ser colaborativos, pero también de dónde viene. Uno de los mayores impactos en el ambiente es la producción agropecuaria. Entonces, si nosotros estamos desperdiciando esa cantidad de alimentos, quiere decir que estamos desperdiciando agua, que estamos desperdiciando tierra. Horas de personas. Horas de personas, claro, químicos que se utilizan para producir eso. Entonces, entre más intensivo sea todo ese proceso, es más complejo. No es lo mismo producir 1 kilo de carne que 1 kilo de verduras, por ejemplo, y los impactos que tienen el uno y el otro afectan el desarrollo de nuestro medio ambiente. Profesora. Me quiero devolver un poquitico y es al tema de la separación en la fuente. Hay un imaginario que yo he visto que está súper afianzado, digamos, como en la mente de las personas en la ciudad, y es que muchas personas dicen, ¿yo para qué voy a separar? Si yo luego veo que el carro llega, coge mis 2 bolsitas y hace esto con mis 2 bolsas. Lo que no saben muchas personas es que antes de que pase el carro de la basura, llegan los recicladores y se llevan las bolsitas, pues cogen lo que las personas separaron y se llevan lo que a ellos les sirve. Entonces, como la gente no está temprano, no está a las 5 o 6 de la mañana, o a las 12 de la noche, casa, o a las 2 de la mañana que pasan los recicladores, pues digamos que no se percatan de esa realidad. Entonces, también he encontrado en la investigación que las personas que conocen el reciclador, que ven el reciclador, hacen la labor de separación en la fuente como con más gusto, con más amor, porque saben a quién van a beneficiar luego con eso. Y esa es una estrategia que hemos promovido aquí en el programa y es conozca al reciclador de su barrio, de su cuadra, conózcalo, porque eso que usted está haciendo le está generando también a él calidad de vida y educación, está ayudándole a un proceso productivo. Y otra cosa que quería decir acerca de lo que dijo Carlos del consumo de carne, yo soy vegetariana, no quiere decir que tengamos que volvernos vegetarianos,
pero el hecho de reducir un poco el consumo de la carne puede ser, no sé, un día a la semana, 2 días a la semana y empezar a ver, digamos, pues a conocer esas leguminosas que son esa proteína vegetal, también reducimos nuestra huella de carbono en gran medida. Entonces, no solo es, pues digamos que en el tema de consumir pues artículos o productos es importante, pero también en el consumo diario de nuestra alimentación podemos tomar mejores decisiones. Elkin. Bueno, yo me voy a tomar como un espaciecito, lo que tiene que ver con muchas acciones. Cuando nosotros decimos pequeñas acciones, grandes efectos, nosotros estamos involucrando a todos, en el caso de los hogares, los jóvenes, los niños, el papá, la mamá, hacer unas acciones en la casa que permitan disminuir consumos. Por ¿Cómo? ejemplo. Por ejemplo, en las casas ya hay 3, 4, hasta 5 televisores. Y cada persona prende un televisor. Es decir, nos falta eso de reunámonos en familia. Compartamos, conversemos. Apague ese televisor y véngase para acá, para la pieza, veamos, estamos viendo el mismo Y programa. apague el computador y todo lo demás que dejó prendido. Eso, entonces, una cantidad de acciones donde todos contribuimos. Sabemos que hay muchas personas que consumen, que utilizan la energía, entonces también la invitación de que hay un sustituto, que ese sustituto es el gas natural residencial, más económico que la misma energía. Nosotros explicamos, a nosotros la gente nos pregunta, ¿cuánto consumen los aparatos eléctricos? ¿Cuál es la potencia por hora de cada electrodoméstico? Y nosotros trabajamos cada uno de los electrodomésticos y le decimos, vea, en vez de prender un equipo de sonido que tiene una potencia de 150 vatios hora, utilice el radiecito que consume 15 vatios. Y a planchar una camisa ya y a las 2 horas otra camisa a planche de una vez. No, mire, le cuento una cosa, Liliana, y a mis compañeros. No, planchar La es la mayoría de mejor. la gente sabe con qué está Sí. planchando en este momento. Ah. Con la mano. Ah, es que es la mejor. Las señoras en los barrios nos dicen, vea, yo aprendí a lavar, yo utilizo el suavizante, saco la ropa de la lavadora, la coloco en un gancho y de ahí sale directamente para el closet. Claro, mejor, de eso Entonces, nos ahorramos. Muchas personas que reutilizan el agua, el segundo ciclo de la lavadora, lo reutilizan, sacan La manguera y la ponen en una caneca. sí, en una caneca, ahorita lo decíamos antes del programa, mucha gente que utiliza el agua cuando llueve y eso va directamente a una caneca, en los municipios lo vemos. Nosotros ahora que estamos visitando los municipios, estamos haciendo esos PAP, esos puerta a puerta, y nosotros vemos la gente como nos dice, mire donde tengo yo la caneca en pleno patio, y de ahí sale agua para los sanitarios, sale agua para lavar. Claro, para limpiar el frente. Para limpiar el frente, muchas señoras, lo decíamos ahorita también, muchas señoras que barren Con agua. con agua, con la manguera. Con la manguera. Bueno, ahí hay unos hábitos para aprender. Vamos a un corte y ya regresamos. Estamos en Diálogos Metropolitanos conversando de consumo sostenible. Quedamos aquí muy antojados de seguir conversando del tema y por eso quiero proponerle a mis invitados que cada uno le dé una propuesta al televidente. Ya el que nos dio un montón de ideas. ¿Qué otras ideas tienen, Carlos? ¿Qué hacemos? Por lo menos un día a la semana bájese del carro o de la moto. Utilice el transporte público por lo menos un día. Y los tenis y haga ejercicio. Claro que sí, el sistema en cicla, todo lo que podamos alternar. María Claudia. Privilegiar aquellos lugares, restaurantes que sirvan en loza. Pues porque Y no es desechable. Y no es desechable, porque entonces uno sabe que el desechable dónde va a terminar muchas veces ni es reciclable, porque muchas No lo veces es. ni es reciclable algunos plásticos, o puede que sea reciclable y no se llegue a reciclar y termine en el relleno. En cambio en loza se lava y uno finalmente no se produjo ninguna basura. Perfecto, Elkin. Yo les voy a dar un consejo, adopte un sumidero. Cuando las personas barren las calles, Sí. no le tire la basurita al sumidero. Es Esos decir, sumideros, a la rejilla por esos donde son cae el agua. eso, la reja de alcantarilla. Sí. Esa reja cuando hay invierno es la que nos saca de muchos problemas. Entonces mantengamos esos sumideros limpios. Entonces a la señora, nosotros tenemos ese programa en EPM y le decimos, señora, esta semana barra usted ese sumidero. Esa rejilla para que Manténgalo tenga la limpia. Esa es una Bueno. buena recomendación. Doctora María del Yo Pilar. tengo dos porque sí me parece que es clave. Y es, empecemos a no echar el aceite usado de cocina al grifo, sino dispongámoslo en un recipiente, ojalá de vidrio. Tenemos nuestros emprendedores,
tenemos uno que trabaja con todo este aceite usado. Ecogras. Ecogras, él lo llaman y él va a sus casas por ese aceite. Y también utilicemos bien el residuo que es reciclable, el cartón, las bolsas plásticas que ya no vayamos a utilizar. Tratémoslas de secar para que, como decía María Claudia ahora, el reciclador las pueda vender mejor y así entonces todos ganamos en lo que es la economía circular y la estabilidad y el bienestar social. Y el bien espiritual del planeta, porque es que esto es una conexión también con el alma de la tierra. Carlos, un segundo. Por favor, cambien los inodoros de 18 litros por inodoros de 6 litros. O no vuelvan al baño, pues una de las opciones tampoco. Paola, ¿algo que decir? Sí, que ingresen al sitio web www.metropol.go.co y busquen el enlace de Calcula tu huella de carbono. Una súper invitación. Bueno, algo para buscar, muchas tareas, y creo que ustedes quedan con muchas ideas, con muchas preguntas. Nos pueden escribir a dialogosmetropolitanos@telemedellin.tv o en nuestras redes sociales. Aquí provocamos una conversación porque nos interesa que nos enamoremos de nuestro Valle de Aburrá, que nos cuidemos, nos queramos y seamos por fin territorios integrados. Nos vemos.